La Tecla Muerta no se hace responsable de los comentarios compartidos por los invitados. Bienvenidos. Las luces están apagadas y las velas encendidas, porque comienza La Tecla Muerta. Un espacio dirigido y presentado por Jorge Sánchez. Pocos años después del descubrimiento de América, se inicia el tráfico de esclavos con el Nuevo Mundo. Durante más de 3 siglos, los buques negreros no cesaron de realizar sus siniestras singladuras, cargados con su vil mercancía humana. Millones de personas fueron capturadas en África y vendidas en América. A finales del siglo XVIII, solo en Haití, había una población de 2.900.000 esclavos africanos. A partir de 1697, Haití pasa a ser una posesión francesa y pronto se convierte en la primera productora de azúcar de América y también en uno de los lugares con más esclavos del mundo. Las condiciones de vida de los africanos cautivos eran atroces. Después de sufrir las penalidades de un viaje donde morían habitualmente el 20%, llegaban a las subastas extenuados y enfermos. Las familias eran separadas y sus miembros vendidos a diferentes colonos. Padres e hijos nunca volvían a encontrarse. Los capataces aplicaban duros castigos a los que no se empleaban a fondo en su trabajo, y los cazadores de esclavos huidos sometían a sus presas a tormentos ejemplares que llegaban a ocasionarles la muerte. Muchos sucumbían víctimas de las heridas que les producían los pesados grilletes, o deshidratados al sol, encadenados a estas siniestras cruces. Cabo Haitiano era el punto donde los negreros solían desembarcar su mercancía de ébano, como llamaban a la carga maloliente de esclavos moribundos que superaban el viaje. La población negra de la colonia, a finales del 18, llegó a ser de unos 3 millones y las dificultades para controlarla eran cada día mayores. Los negros que se fugaban, los llamados marrones, se escondían en las montañas y se organizaban en grupos rebeldes muy numerosos. Los rumores sobre la Revolución Francesa dieron nuevas fuerzas a los insurrectos. Buckman, el líder de los marrones, organizó una gran ceremonia secreta en Bois Caimán. Aquella noche del 14 de agosto de 1791 se sacrificó un cerdo negro y todos bebieron su sangre. La revolución de los esclavos había comenzado. La consigna era clara: cortar cabezas, quemar casas y arrasar plantaciones. En pocos días murieron más de 1000 blancos. Los aterrorizados colonos dieron pie a la leyenda de que los negros pactaron con el diablo la noche de Bois Caimán. Las primeras palabras que van a salir de la boca de un servidor antes de que comience el programa, y para que quede bien clarito desde el principio, van a ser las siguientes. En primer lugar, mi máximo respeto a la libertad de creencias. Cada cual puede y debe acogerse a sus valores y costumbres. En este ancho mundo convivimos la nada desdeñable cifra de 7,9 billones con B de personas. Así que cada cual, como dicen en Andalucía, arrime su sardina al santo que más le guste. Daremos datos, se citarán fuentes, se darán opiniones, pero siempre, repito, siempre desde el respeto. Y dicho lo cual, rituales, ofrendas, devoción, creencia, dogma de fe. De un modo u otro, el ser humano ha necesitado creer en un hipotético más allá. Dependiendo del lugar en el que se nace, las costumbres y la idiosincrasia hacen mella en lo que llaman el factor ambiental. De lo que se come se cría, ¿no? Dicen los mayores.
Y en el caso de hoy, el vudú haitiano también hizo mella, no solo en sus raíces y en sus gentes, sino en todo lo relacionado con lo maldito. La imagen del hechicero o la hechicera de esa parte tan pobre pero tan bella del mundo ha servido siempre de catapulta para la gran pantalla y el género de terror. El desconocimiento y el amarillismo otra vez hacen de las suyas. Y la iconografía oscura gana en un porcentaje muy alto la partida. El vudú, del francés criollo vaudou, es una religión originaria del África occidental, donde actualmente sigue siendo practicada por miembros de las etnias Ewe, Kabye, Adja, Mina y Fon de Togo, entre otras muchas. Es distinto de las varias religiones africanas tradicionales en el interior de esos países y es la fuente principal de religiones con nombres similares que se encuentran entre la diáspora africana en las Américas, tales como el vudú haitiano, el vudú de Luisiana, que conocemos por Nueva Orleans, el vudú cubano, el vudú dominicano y el vodún brasileño. Estas variantes se alejan del vudú o vodún, como decíamos, en tanto se originaron del sincretismo que se produjo en el área del Caribe entre las creencias que poseían los esclavos trasladados desde el África occidental y la región cristiana católica practicada mayoritariamente en esas tierras, cuyas prácticas difieren en ciertos aspectos con el vudú africano. La existencia del vudú en América constituye un nítido ejemplo de evolución sincrética entre la religiosidad teísta animista originaria del Golfo de Guinea, las creencias cristianas de los esclavistas y reminiscencias locales de los pueblos taínos, primeros pobladores de las islas caribeñas. Se inició en el siglo XVII cuando muchos africanos del Golfo de esa zona de Guinea fueron llevados como esclavos hasta Haití y otras islas del Caribe, como escuchábamos en la introducción. El vudú también se encuentra muy extendido en regiones tradicionalmente esclavistas de Estados Unidos hasta la abolición de la esclavitud, especialmente, como decíamos de nuevo, en Nueva Orleans, a donde llegó a finales del siglo XVIII de manos de inmigrantes haitianos. En Haití fue notable la utilización como religión oficial del país por parte del gobierno de los Duvalier para reforzar el poder de su gobierno, dada la popularidad de esta creencia y su importancia en la historia del país. Se suele considerar como uno de los antecedentes de la revolución haitiana la ceremonia del sacerdote vudú Boukman, llevada a cabo el 14 de agosto de 1791 en Bois Caiman. A partir de ahí, todo es historia. Esclavitud, zombies, Vaticano, aventura e historia se suman para ofrecernos un viaje inigualable en la literatura fantástica y de terror de la mano, de nuevo, de Editorial Obscura. Y el responsable de todo esto no es otro que Juan González Mesa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Pues con ganas, te decía micrófono cerrado hace 20 segundos, más o menos, que tenía muchas ganas de tocar este tema, porque te confesaba que siempre me ha interesado mucho el tema de la antropología y los puntos de vista que nos da sobre determinadas creencias, y esa creo que es la palabra clave en el programa de hoy. Es cierto que Hijo Blanco de la Noche es una ucronía, porque tú lo que has hecho, corrígeme o ves corrigiéndome si me voy equivocando, tú si me tienes que dar una colleja o un zasca, no te preocupes, me lo das. Un viaje paralelo a un sinfín de posibilidades irreales, venidas de la imaginación, que, oye, menuda imaginación tienes, macho, ¿eh? Se ha mezclado ahí sentido del humor también. Oye, genial, porque de haber sido así en el momento, pues las cosas a lo mejor hubieran sido de otra manera. A mí me gusta mucho la historia. Empecé estudios de historia, de hecho, aunque no los terminé. No soy historiador, pero yo creo que forma parte del paquete, de la predisposición de la gente a la que le gusta la historia y de los historiadores, elucubrar cómo puede ser el futuro en función a lo que ya conocemos que ha sucedido, ¿no? No sería una ciencia, pero tiene una cierta metodología. Se trata de utilizar lo que uno más o menos sabe y ser consecuente. Entonces, claro, lo que sucede en este libro no podría haber sucedido
porque el punto Hombat, o digamos la premisa a la que cambia la historia, es que los rebeldes de Haití, la única revolución de esclavos que ha tenido éxito en toda la historia, contaban con un poder que es el vudú, y es el único poder real en el mundo. Esa es la premisa. Y al esclavizar a esta gente, lo que se hizo fue dar una patada a un avispero que no deberían haber tocado. Entonces, claro, todo lo que sucede después no podría haber pasado, como te diría en ejemplo de Ucrania, si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Una cuestión a lo mejor de decisiones estratégicas, materiales y lógicas, sin que intervenga lo sobrenatural, que podrían haber pasado, y cómo serían las consecuencias geopolíticas y sociales de eso. ¿Okay? Aquí hemos tenido en cuenta las consecuencias geopolíticas y sociales del asunto, pero con una premisa que es imposible, que es que el vudú sea real y además hubiera formado parte de esa revolución. Que en lugar de terminar en 1794 más o menos, termina en 1792 porque cuentas con un ejército de zombies, digamos, lo cual te da una cierta ventaja estratégica, porque cuanto más de los tuyos caigan, más miedo da. Más miedo da, sí. Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. Para poner antecedentes, porque como se suele decir hay que empezar la casa por el tejado, si te parece, y con tu permiso voy a citar la sinopsis del libro, que dice así: a finales del siglo XVIII, los esclavos de Haití deciden usar el vudú para rebelarse contra sus tiránicos opresores. Nace así un brutal ejército zombie, como tú decías, comandado por poderosos hechiceros, que será el germen del futuro imperio del vudú. 2 siglos después, los ejércitos de un decadente Vaticano son llamados por el Papa Felipe II a una cruzada que se conocerá como el Martillo de Dios. Bueno, en fin, bastante interesante. Yo desde aquí insisto, y antes de que empecemos a entrar en materia, que os leáis esta novela porque, en fin, tiene sus bemoles, hay mucha documentación histórica, porque decías que eras una apasionada de la historia, pero, oye, pregunta también clave: ¿por qué el vudú? ¿Por qué te has centrado en esa cultura haitiana y no en otra? A mí es que estéticamente me flipa. Directamente. Si tengo que elegir una, pues elijo esa. Aparte, un detonante que tuve yo para idear esto fue la novela La Isla Bajo el Mar, de Isabel Allende. Es un drama histórico en la Revolución de Esclavos de Haití, pero ya sabes, Isabel Allende es realismo mágico, casi siempre. Entonces sí que da margen a que, bueno, algunos de los rebeldes son hechiceros, y cuenta escenas como, por ejemplo, que uno con una especie como de, no sé si era el rabo de un buey o algo, como una especie de talismán, pues uno de los líderes expulsaba las balas que le tiraban, ¿no? Eso en el libro de Isabel Allende es un detalle, como ya sabemos, no es importante, no tiene influencia sobre la trama, pero claro, a mí ya me hizo, siendo realistas dentro de lo irreal, si el vudú fuese la única fuerza de poder, porque ahí incluso en la Isla Bajo el Mar no eran precisamente los haitianos que hacían milagros. Entonces eso seguiría para adelante, o sea, no se limitaría a, bueno, ha esquivado 4 o 5 balas en un combate. Lo que son los dioses del vudú son los loas. Igual que nuestros santos, hay de muchos tipos y conceden favores distintos: la fertilidad, el campo, el trueno, la guerra, la muerte. Entonces yo pensé que si, partiendo de mi premisa, pues los rebeldes irían a liberar a sus hermanos en las plantaciones del sur de Norteamérica, y entonces ampliarían, digamos, la rebelión, y posiblemente, si tuviera éxito, irían a África, donde estaban siendo esclavizados también sus hermanos. Bueno, es una ucronía, pero es una ucronía que, aunque, como decimos, su propio nombre indica, no es una realidad, es una realidad paralela posible dentro del mundo de la imaginación y la fantasía, pero tendría sentido común. Es decir, oye, vamos a hacer, como dices tú, a liberar a nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos, que en definitiva son los que salvaguardan las raíces de nuestra cultura y de nuestras gentes, y bueno, pues tendría, como te digo, tendría sentido volver allí a liberarlos. Después de eso, cronológicamente, lo que sucedería así importante, en teoría, es la Guerra Civil Americana. Pero ya no serían los estados industriales del norte contra un modelo económico más de plantaciones, granjas de cal del sur. Lo que habría al sur sería parte del imperio del vudú, con un ejército zombie, con hechiceros y predispuestos ya a utilizar su poder contra la tiranía del hombre blanco. Eso provocaría que la Guerra Civil Americana quedara en tablas.
la industrialización se paralizaría y eso le daría un balón de oxígeno a los indios. Y si tuvieran ese balón de oxígeno, pero en una tensión perpetua por la posible invasión o del hombre blanco o del hombre negro en el sur, lo lógico es que social y militarmente evolucionaran al siguiente nivel, pasando de ser cazadores-recolectores a ser, llegar al feudalismo, con un rey, que es lo que tenemos en el año 2000 de nuestro libro. La gran nación de la pradera y el río es un reino, con un rey indio. Y en Europa también hay consecuencias. Hemos dicho que el Vaticano es decadente, claro, es que, a ver, aquí el que hace milagros es el del otro bando. Exactamente. Claro, eso también tiene consecuencias sobre la perspectiva social, no unas consecuencias brutales, pero sí es cierto que, la religión católica y la mayoría de las religiones monoteístas tienen su peso, por decirlo resumido, heteropatriarcal, pero si pierden influencia también en eso. No sé hasta qué punto puede llegar a decir una barbaridad. Esto que planteas en sí mismo no, obviamente, pero que en la historia real que conocemos del éxito de la revolución haitiana esclavista y de la que nos dan los libros, nos dan los datos de nuestra propia cronología, no hubiera sido una locura el haberse planteado esto que estamos comentando de hace un rato, es decir, el plantearse expandir esa revolución, de igual modo que la revolución cubana luego se planteó expandirse a Bolivia y liberar a los pueblos oprimidos de la América Latina, pues de igual modo hubieran podido hacer lo mismo, de contar con, un respaldo logístico, armamentístico, o a lo mejor, mezclar pólvora con polvo zombie. A lo mejor suena un poco una estupidez, pero no lo sé, lo dejo ahí, ¿no? No, pero si nos ponemos en la mente de esta persona, al norte sigue habiendo peligro, porque estamos hablando de blancos esclavistas. Incluso aunque no fuera para liberar a sus hermanos, atacar tampoco es una mala estrategia a futuro. Sí. Han expulsado a los ejércitos de Napoleón, ok, pero ¿qué va a venir después? Siguen siendo un regalo para cualquiera que quiera tomarlo o que quiera intentarlo. Claro. Atacar no es una mala estrategia para dominar todos los puertos del Caribe, por ejemplo. Tú has dicho la palabra clave. ¿Y luego qué? Porque el hombre blanco siempre ha sido voraz, por desgracia, en estas cosas, ¿no? Y abolir la esclavitud, pues llegó tarde y de aquella manera, pero bueno, en aquel momento pues era el epicentro de la riqueza. De hecho, muchos países se hicieron ricos gracias a la esclavitud, entre ellos Estados Unidos, que tú citabas, entre otros el mundo, ¿no? Gracias al abuso físico y moral y cultural, pues pudieron aplastar y retener a estas otras culturas y dominarlas para generar pues increíbles riquezas. Ahora estoy recapacitando y la verdad es que no sería una tontería, o no hubiera sido una tontería el haberlo hecho. ¿Cómo hubiera cambiado el mundo, verdad? Bueno, una de las consecuencias también es sobre el colonialismo europeo, porque recordemos que he dicho que vuelven a África. Entonces la Guinea acaba siendo parte de este imperio del vudú que, su nombre oficial sería Ministerio de Abolición de la Esclavitud, que engloba varias naciones. Europa sin colonialismo africano, pues... Sí, 3/4 de lo mismo. Claro. Como dicen las escrituras, y nunca mejor dicho, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? No, claro, por supuesto. Bueno, de hecho, los propios pueblos que fueron esclavizados, el propio Haití, cuando ganaron la revolución, ellos también fueron esclavistas. Seguramente, yo no llego a tanto en mis conocimientos, pero seguramente pagando viejas deudas, porque ya sabemos que incluso en la esclavitud hay niveles. Y hay gente que puede colaborar, hay gente que colabora con el amo, ¿no? Y entonces, pues posiblemente se estaban pagando ahí deudas, pero los antiguos esclavos esclavizaron también a los suyos y vendieron. Sí. Que es una metáfora en el libro hay una metáfora respecto a esto, que es el uso de los esclavos zombies. Al final los usan para labrar la tierra y los usan como defensa. Y los zombies no dejan de ser esclavos, no son los zombies de las películas que tenemos más en la memoria o de la serie. El origen del zombie es el vudú, de hecho. Es lo que llaman en antropología y en sociología racismo inverso. El hombre de color o de la etnia que sea, al final pues ejerce también de la misma manera esa misma crueldad hacia sus semejantes. En el propio Ministerio de Abolición de la Esclavitud, aunque inicialmente fuesen una piña, cuando ya eso empieza a ampliarse y en lugar de practicar la autodefensa, digamos, ya se expande como un imperio económico y que además es opresivo con otros pueblos, porque lo es, entonces hay gente que no está conforme y empieza, aunque esto no queda tan retratado en la novela, pero lo puedo adelantar, que también hay gente que no ve bien al punto al que están llegando y se separan. Y algunos de ellos son hechiceros poderosos también. Algunos saldrán en la novela. Y colaboran hasta cierto punto, manteniendo un equilibrio raro en que el Ministerio de
la abolición de la esclavitud tampoco sea un imperio opresivo para el resto de la humanidad. ¿Quieres agradecernos tanto tiempo de entretenimiento y esfuerzo? Ahora puedes hacerlo. Visita nuestro canal oficial de iVoox y haz clic sobre la tecla apoyar. Si lo haces y a partir de 1,49€ al mes, tendrás acceso a contenido exclusivo, solo para fans, relatos dramatizados de autoría propia al más puro estilo del canal, entrevistas y mucho más. Y todo ello sin publicidad. ¿A qué estás esperando? Apóyanos. Un pequeño gran gesto que nos ayudará a seguir trabajando para ti en la creación de contenido, con la misma ilusión de siempre. Para cualquier duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros en el correo lateclamuerta@outlook.es. Siguiendo con la lectura de la sinopsis, Juan decía traiciones, juegos de poder en la sombra, espionaje y secretos centenarios que convertirán una simple incursión en el infierno en la tierra para los soldados de Vidocq, y la búsqueda de la gloria derivará en una carrera desesperada por la supervivencia mientras los cielos se cierran y las tumbas se abren. La verdad es que yo ya lo he leído, pero menudo viaje, ¿eh? Es una novela, es extensa porque tengo aquí el ejemplar mío en la mano, permíteme, pero creo que eran, si lo tengo aquí, sí, unas 420 páginas aproximadamente. No se hace nada espeso, todo lo contrario, y de hecho, como decía antes al inicio del programa, se agradece ese humor que has metido ahí. No sé si vas a hacer o puedes hacer algún spoiler, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, pero que sepáis que vais a encontrar un poquito de todo. Lo que, por ejemplo, en una producción, digamos, hecha con toda la intención, marcándose unas pautas temporales donde se utilizan descargos cómicos y hay productores que te dicen, oye, llevas 15 minutos sin que no se destense esto, eso digamos en el producto, pero cuando se trata de tú escribiendo, yo creo que responde a tus propios ciclos biológicos de vez en cuando meter algo, ¿sabes? Y aparte ayuda a retratar a los personajes. Es que, a ver, es una historia como una hazaña bélica. Podría recordarnos en parte a Depredador, en parte a 12 del Patíbulo, Malditos Bastardos, pero claro, tampoco es la historia de un montón de señores súper serios que van a una misión y luego vuelven. O sea, son gente que tiene su propia personalidad y algunas de esas personalidades chocan entre ellas y crean situaciones humorísticas, claro. Porque además se alcanza ese clímax, ¿no? De, sin ánimo, insisto de nuevo, de hacer ningún spoiler, pero igual que tú ponías el ejemplo de Malditos Bastardos, en el que se acaba con Hitler, pues ellos de alguna manera también llegan a ese clímax, por decirlo de alguna manera. Ahí empezaría una ucronía, ¿por qué? Porque en esa película, ya el que no lo haya visto tiempo ha tenido, no como con mi libro, en esa película matan a Hitler al final, que es como una especie de catarsis, ¿no? Bueno, pues si siguiéramos ahí, para que no se parezca una ucronía, el ejemplo que se pone muchísimas veces, si se hubieran cargado a Hitler, hubiera generado una pequeña ucronía. Habría tenido consecuencias sobre los movimientos actuales neonazis, ¿no? Porque hay cierto misticismo sobre el hecho de que no se ha encontrado el cuerpo de Hitler, ¿no? Sí. Entonces, ese misticismo habría acabado, claro. Oye, ¿tú has estado por allí? ¿Has estado por Haití, por República Dominicana? ¿Te has dejado caer en alguna ocasión? ¿Tienes ganas de ir? No, tengo muchísimas ganas de ir y, bueno, principalmente me encantaría conocer Nueva Orleans. Y Haití también, claro. Hay una peli, Juan, estoy escuchándote y me vienen cosas a la cabeza. Películas como La serpiente y el arco iris o La llave del mal. La llave del mal no es una película que podríamos decir buena, no es una buena película, no es una película que pudiéramos recomendar en cuanto a calidad en guión, y etcétera, etcétera. Pero es una película que a mí se me quedó grabada en la memoria, fíjate, porque hay un momento determinado de la misma en la que una de las protagonistas, que es una sacerdotisa vudú en Nueva Orleans, como tú decías, me he acordado por eso mismo además, le decía a la protagonista, que era pues una chica despampanante, rubia, americana, en fin, ya sabes, los topicazos de la gran pantalla del cine comercial de terror, y decía, bueno, es que el verdadero poder del vudú funciona si tú crees. Si no crees en el poder de vudú, obviamente no te va a afectar, con lo cual esa es tu máxima protección frente a los hechizos del vudú. En mi libro no. Yo lo sé, pero bueno, te lo contaba un poco para darte pie a hablar en ese sentido, ¿no? De que al final es cierto que dogmas de fe aparte, cuando uno cree realmente en la funcionalidad de algo intangible, en este caso, que hablamos de hechizos, hablamos de rituales, hablamos de ofrendas y ese tipo de cosas, pues obviamente si uno no cree no va a tener efecto. O sí. En España hay esclavas sexuales intimidadas por el vudú, africanas, lo cual es tremendo.
Lo que pasa es que, claro, el cristianismo te ofrece el cielo o el infierno cuando te mueras, pero es que el vudú te ofrece el cielo o el infierno ahora. En la tierra. Yo, por una parte, con todo lo que he aprendido del vudú, lo que he hecho es adaptarlo a una novela de aventuras a mi conveniencia. Pero en la novela se deja claro que el loa al que tú más reces, más poder tendrá. Y hay loas de distintos tipos. Pongamos por delante que el vudú es una rama de unas religiones africanas que tienen otros nombres. Te voy a decir que sea una occidentalización de esas religiones, pero en cierto modo sí es una derivación. Entonces, si dividimos los loas en dos grandes familias, están los petros y los radas. Y los petros, digamos, por hablar rápido y mal, los podríamos asimilar a la magia negra, y los radas a esa otra magia luminosa, etcétera. Entonces, no es una religión, es cierto, enfocada a hacer el mal, como también se ha enfocado a través de las novelas y las películas, la brujería, ¿no? Que solo sirve para hacer maldiciones. No, tiene de todo, como tú decías, pero ¿qué es lo que sucede? Que en mi libro, durante años después de años, lustros y décadas, se alimentó con rezos y peticiones el poder de uno de los loas, que es Papaguete, el loa de la vida y la muerte, que con un ojo contempla el universo y con otro su comida. Y claro, este es un petro. O sea, este es chungo. Sí. Hacer un sacrificio humano de vez en cuando. Y todos los demás, por tanto, perdieron poder. Todo eso forma parte de un tablero mayor del que vemos inicialmente en la novela, porque los otros loas, aunque hayan perdido poder, siguen jugando la partida, porque aquí se ha producido un desequilibrio. Por decirlo de otra manera, imaginemos que hubiese inicialmente la misma cantidad de ángeles que de demonios, y además fuese necesario que esto fuese así. Y en cierto momento ese equilibrio pues se ha perdido. Bueno, al final, cuando se rompen los equilibrios, también es una oportunidad, ¿no?, para cambiar las cosas, o para, aunque sea desde la ficción, ¿no? Porque ahí todo vale. Y es una suerte que sea así, porque al final, de no haber sido así, pues obviamente no habías podido hacer esta novela de esta forma. Como tú decías, has cogido al uso lo que te ha apetecido de la manera que mejor has visto plausible para desarrollarla, y bueno, y doy fe además de que has hecho bien, porque ha quedado una novela fantástica, nunca mejor dicho. Es un tema muy extenso, se podría hablar mucho de la industria farmacológica, de cómo se ha interesado durante muchísimo tiempo. Es un detalle muy curioso por la famosa a ver si lo digo bien, tetrodotoxina, que es la sustancia que se extrae del famoso pez globo, que es a su vez, como bien sabes, lo que provoca la zombificación, que es la parada cardiorrespiratoria de la persona hasta la aparente muerte física. Esa persona que da una especie de catarsis o de catalepsia, vuelve a la vida, vuelve a recuperar el latido, y esa persona sale por su propio pie de la tumba, y de ahí surge, nunca mejor dicho, la expresión zombie. No es que hayan muerto, sino que esta droga, por decirlo de alguna manera, se puede entender, se puede comprender el interés de estas grandes corporaciones por estas sustancias. Eso es como se habla también de la brujería, ¿no? Que el palo de escoba, en verdad, untado con ciertas sustancias alucinógenas, las sustancias entraban a través de la mucosa vaginal, etcétera, etcétera, y todo eso yo, desde el punto de vista antropológico, me parece alucinante. Lo que pasa que hay que dejar claro que en mi novela esto no es así. Porque si fuese así, entonces no serían zombies, ¿verdad? ¿Sabes? No, claro. Mira, jugamos con esa dualidad de la realidad y la paralela. Claro. Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. Oye, ¿qué sensaciones has tenido durante el proceso de creación del libro? Inefable. Yo... Bueno, aquí viene uno a morir, Aquí cuando te hacen una entrevista. Por una parte, yo soy lo que se da a llamar un escritor de brújula. O sea, yo me meto en el barro y empiezo a escribir. Y luego voy desarrollando partes de la ambientación, a lo mejor en otros documentos, o voy tomando notas, pero ya cuando estoy escribiendo la novela. Yo no me hago un plano. Entonces, esta novela ha sido muy difícil de escribir. Había mucha trama paralela y había que tenerla en cuenta. Había que estar súper atento y súper concentrado. Pero a mí me gusta ese reto. Quiero decir, si fuese fácil lo podría hacer cualquiera, ¿no? Sí, Creo claro. que en el caso de una trama complicada no lo puede hacer cualquiera, llevar para adelante una trama tan compleja. A mí me gusta. Pero la sensación de la estoy cagando también ha sido importante. Y también al plantear la ambientación. Yo he planteado otras ambientaciones en otras novelas que para mí estaban guay, pero no han tenido buena recepción. En este caso, mi sensación es muy buena de cómo se está recibiendo
esta mezcla que hemos hecho. Es una ambientación que podríamos decir steampunk y voodoo. Claro, al haberse detenido la industrialización, en el año 2000 tenemos un mundo que sigue funcionando con el vapor. Además da mucho pie a una segunda, una tercera parte, a hacer una trilogía, a hacer una saga. ¿Te has planteado eso? Tengo el archivo abierto de la segunda parte. O sea, vamos con la moral muy arriba en ese sentido. Yo no he hablado con la editorial. Todos sabemos que haya una segunda parte depende del éxito de la primera. Hay que dejar claro que es una novela cerrada, que si solo hay una, la vas a disfrutar y no te vas a quedar a media. Yo me he puesto a escribir y vamos bastante avanzados en la segunda parte. O sea, que no iba desencaminado. A ver, era fácil imaginárselo porque, insisto, cuando uno lee el libro, no es que te sepa poco, ni muchísimo menos, no me malinterpretes, te lo pide. A mí por lo menos me lo pidió, y sobre todo por esto que comentamos, ¿no? De que cuando tocas ucronías, cuando hay universos paralelos, es que está el número de posibilidades. El límite es la imaginación, y ahí no hay límites que valgan. Por eso decía qué sensaciones habías tenido. Permíteme que retome hacia atrás, porque me imagino que tiene que ser muy difícil, aunque seas de brújula, esas divergencias. Puedo tirar por aquí, pero también puedo tirar por otro lado, y no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero es que lo pide, lo veo y es factible, y además podrías desarrollarlo, y en fin, te da, al final un libro te surgen 3, 4, 5 historias paralelas, que es jodido mantenerte tu integridad, ¿no? Como escritor, y decir, oye, de aquí no me salgo, yo sigo por aquí y hasta que lo acabe. Esta novela, concretamente, eso el que lo lee no se va a dar cuenta a lo mejor, pero cuando tú lo estás escribiendo, esta novela es de tomar decisiones muy tochas. Sí. Ir para un lado, que tiene unas consecuencias muy concretas, o de ir para otro, que tiene otras consecuencias, y que la novela se te dispara por otra parte. Pero es que escribir es decidir, creo yo. Sí, básicamente es tomar decisiones que considero que un buen escritor, una buena escritora, tiene que tener el pulso firme en ese sentido, y una vez que te has decidido vas a muerte. Creo que decía Rafa Marín también que escribir es sortear los obstáculos que nosotros mismos nos ponemos. Correcto. Entonces, a la hora de escribir un guión es un poco distinto, porque es más modular, ¿vale? Puedes mejor quitar cosas, puedes retroceder un poco con más facilidad, ¿no? Pero una novela tiene tantos detalles y es tan autorreferenciada con las propias reflexiones de los personajes, que una vez que tomas una decisión es bastante mejor que la mantengas. Sí. Porque detrás te puedes haber dejado incoherencias, ¿no? No, y además, para los que escribimos bien, peor o mejor, al final yo creo que escribir en sí es tratar de reordenar todas las ideas que has acumulado en tu mente acerca de ese trabajo, de ese título en concreto que estás trabajando, y saber encauzarlas con sentido, con coherencia, como dices, que no haya contradicciones, que todo vaya bien hilado, que es un trabajo. Yo creo que la gente no se hace la idea de lo jodido que es al final darle forma a algo que tienes en la mente sobre el papel. Es que es difícil. Es como llevar agua en las manos y mentalmente estás sosteniendo esa agua durante todo el proceso. Sí. O sea, vas como un poco flipado por la vida, ¿no? Vas viviendo tu vida y la de la novela todo el rato. Necesita mucha concentración. A mí particularmente me hace gracia cuando en una producción hay un cambio tipo, que al final se sabe que ha habido un cambio tipo, este personaje iba a ser un hombre y al final ha sido una mujer, y la gente se lleva las manos a la cabeza como si ahí se hubiera roto el velo de, ¿sabes?, de suspensión de credulidad. Eso es una gilipollez. O sea, la decisión de si un personaje es un hombre o una mujer es una gilipollez comparado con las decisiones que realmente hay que tomar en una novela. Es más importante saber si llegan a esta ciudad por la mañana o por la noche, y una vez que la hayas decidido, aplicar las consecuencias, ¿sabes? Sí. Si el prota es hombre o mujer, blanco o negro. Por eso yo creo que al final, Juan, se dice siempre aquello de la obra no está acabada. Ves muchas posibilidades de esa misma obra. Pasa siempre igual. Si nos metemos en la ficción, a mí en cuestión de la trama en sí me pasa poco. Es decir, hubiera preferido haber escrito otra cosa. Me pasa más con el estilo, o si pillo algo que se nos ha pasado en la edición, en la corrección, pero haber escrito la misma frase de otra manera me hace que me cueste trabajo leer mis propios libros, ¿no? Los libros que ya están editados, quiero decir. Bueno, al final... claro, Oscar decía, por la mañana pongo una coma y por la tarde la quito. Imagínate, ¿sabes? Es un infierno. Eso sí que es un infierno. Acabas zombie, pero de verdad, porque acabas a las 5 o las 6 de la mañana deambulando por el despacho, por la casa, por donde estés escribiendo, planteándote, bueno, ya está. Me decía mucho Job, el trabajo del editor es imprescindible, obviamente, y siempre me decía, oye, tienes que delegar en el editor, porque al final, si fuera por nosotros, no habría un final, no termina
terminarías nunca de decantarte por una opción o por otra, como comentábamos, y sería pues eso, una muerte en vida. Bueno, aquí hay mucho trabajo de edición. Sí. Y es difícil. O sea, yo, bueno, ya tengo el lomo duro y estoy teniendo más tabla con barco, y a la hora de trabajar con otra gente y que te digan, no, Juan, yo sé que tú eres el autor, pero esto posiblemente sea mejor de otra manera, te tienes que hacer como persona, te tienes que hacer como profesional a eso. Sí, sí. Y aceptarlo. El trabajo de edición en Hijo Blanco de la Noche seguro que ha mejorado la novela. Y hemos quitado cosas. Y ha sido trozos de tramas secundarias, frases, etcétera. Entonces, parte del oficio es desprenderte de la idea de que tú meas petróleo, ¿sabes? Sí, sí. Y todo lo que tal es maravilloso porque lo tienes que defender a muerte. No, tío, no defiendas a muerte algo que va a ser mejor. Que el trabajo del editor también es mejorado. O sea, eso te lo tienes de la cabeza. Tú dices que la novela es larguita. Pues podría haber sido casi un 50% más grande. Más grande, me imagino. Y yo creo que está mejor así. Otra cosa es que, oye, mira, si esto acaba produciéndose una serie de hechos, pues vayamos a rescatar esas escenas, ¿no? Porque ahí sí nos pega más material. Pero creo que el trabajo de edición ha sido cojonudo y que está bien como está. Sí, y además, sin dorar píldoras a nadie, porque Job lo sabe bien, que ya nos vamos conociendo ya mucho tiempo colaborando con La Tecla Muerta. Hay que confiar en una editorial, hay que confiar en el trabajo del editor, de la maquetación, y bueno, al final, bueno, pues tienes esa sensación ahí también inefable, indescriptible de dar ese hijo tuyo a alguien, y que en vez de lugar de llevar el pañuelo azul, pues se lo ponga de color rojizo y le haga unos cambios, lo acicale, lo peine y lo ponga un poquito, lo decente a su manera. Y es jodido, pero pensar que que tú como autor, si tienes que explicarle algo al editor, no es que se esté colando alguien en tu casa a preguntarte por qué estás cenando esto, ¿sabes? Explícalo bien, porque el editor también va a confiar en ti. Si le dices, no, de verdad, créeme que se pierde el tono si, yo qué sé, si intentamos, por ejemplo, suavizar un poco algunos términos, o lo que sea, ¿no? Sí, sí. No hay que ponerse a la defensiva, al contrario, hay que querer explicarse. Bueno, es un trabajo jodido, tanto por la parte de crear del autor como por la parte del retoque final de una editorial. Es jodido porque, como dices tú, basta que te equivoques o tomes una mala decisión en cuanto a quitar o extender más o un capítulo u otro, o cambiar un personaje o cambiar cualquier cosa que otro tipo de temas. Bueno, en fin, es un tema muy extenso, tampoco nos queremos salir por los cerros de Úbeda. Juan, querido amigo, te voy a ir despidiendo. De nuevo, recomendaros este trabajo si os gusta la historia, si os gusta la novela, si os gusta el terror, si os gustan los zombies. Aquí tenéis, pues eso, no tenéis excusa, ¿no? Porque toca tantos palos que a lo mejor... Y aventura, es muy de aventura. Sí, desde luego. Un abrazo muy, muy, muy fuerte. Quédate por aquí, como digo siempre, que esta es tu casa, y a ver si nos vemos pronto y nos conocemos, nos tomamos una caña o un café o lo que te dé la gana. Perfecto, te tomo la palabra, Jorge. Un abrazo, querido amigo. Un abrazo. Chao. La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. En este punto del programa podríamos decir que bajo nuestro prisma está todo dicho ya. Es cierto, y los que nos seguís desde hace un tiempo bien lo sabéis, que siempre aducimos aquello de podríamos haberlo hecho mejor, podríamos haber incluido algún testimonio, más hemeroteca y un lago, etcétera. En esta ocasión tan solo me faltaba la sapiencia y la experiencia de alguien más al respecto del tema del vudú haitiano. Y si hay alguien en este mundo que podría solventar este último tramo del viaje de esta semana, esa persona es Manuel Carballal. No voy a presentarlo porque dentro de este tipo de temáticas el que no lo conozca no tiene literalmente perdón de Dios, y nunca mejor dicho. Uno de los mejores divulgadores del insólito en España, reconocido inconformista en busca de la verdad, caiga quien caiga y cueste lo que cueste, director y responsable de la revista El Ojo Crítico, autor de ya no sé cuántos ensayos y diarios de campo, artículos, etcétera, 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 etcétera. Bueno, y lo tengo al otro lado de la línea telefónica. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sé que te he pillado de aquella manera
pero bueno, como nos gusta a los dos el peligro y al final las cosas surgen como surgen, disculpa que te haya arrollado así por teléfono, pero bueno, las cosas al final salen como salen. Vudú haitiano. Podríamos tirarnos 2, 3, 4 horas, no lo vamos a hacer porque primero tú no tienes tiempo, yo tampoco, y además tampoco queríamos hacerlo tan extenso. ¿Qué nos podrías resumir? Sé que es difícil porque además te apasiona del tema del vudú. Bueno, yo el vudú haitiano lo conozco un poco porque he hecho varios viajes a Haití precisamente para investigar lo que es una religión. Forma parte de las religiones afroamericanas, es una religión sincrética. Yo la diferencio del animismo africano puro porque a pesar de que el origen es el mismo, los esclavos africanos que a partir de 1501 aproximadamente españoles, portugueses, etcétera, empezamos a traficar como mano de obra barata al Nuevo Mundo, el animismo africano no tiene ese sincretismo que encontramos en la santería, la umbanda, la quimbanda, el caboclo o el vudú, en el caso de Haití. Es la religión oficial del país. En Haití te suelen decir que el 90% de los haitianos son católicos, pero el 110% practican el vudú, porque es la religión que llevan en sus genes, ¿no? Y es una mezcla de todas las tradiciones animistas africanas con el santoral cristiano que tanto católicos como protestantes obligaron a adoptar a los esclavos africanos en el Nuevo Mundo. Por eso encontramos el concepto de la santería. Yo siempre pongo este ejemplo, creo que es muy gráfico, es que cuando los esclavos africanos a los que les obligaban a bautizarse, a perder su nombre africano y adoptar un nombre del santoral católico, o escuchaban al sacerdote, al párroco decir aquello de solo os acordáis de Santa Bárbara cuando truena. Entonces ellos pensaban, claro, si Santa Bárbara es la diosa del trueno y de las tormentas, Santa Bárbara es Changó. Y cuando ellos rezaban a Santa Bárbara, en realidad estaban rezando a Changó. Y de ahí fue surgiendo todo ese panteón sincrético que encontramos en Haití, que por las particularísimas razones históricas del país hacen que el vudú sea muy diferente a otras religiones sincréticas americanas. Porque Haití fue el primer país de América que se rebeló contra los amos blancos y terminó echándolos a patadas del país. Pero en esas guerras, en esa rebelión, para convertirse en la primera república libre del Nuevo Mundo, deforestaron totalmente el país, arrasaron toda la vegetación. Haití geográficamente está situado en lo que se llamaba la isla de la Hispaniola, que la mitad es la República Dominicana y la otra mitad es Haití. Y cuando tú haces la aproximación con el avión, antes de aterrizar en Dominicana, luego de Dominicana tienes que desplazarte por carretera porque no hay vuelos directamente a Puerto Príncipe ni a ningún lugar de Haití. Tú desde el avión ya diferencias enseguida qué es Haití y qué es Dominicana, porque la orografía es totalmente distinta. Mientras en Dominicana ves un país tropical, pues en Haití ves un país arrasado y desértico todavía hoy. Vaya tela. Oye, Manu, pregunta yo creo que clave, insisto, pues es un tema muy complejo, pero por sintetizarlo mucho más, ¿qué peligro realmente tiene la ceremonia en sí del vudú? Porque obviamente hay un nivel de sugestionabilidad inmenso, titánico, y como te decía, la pregunta creo que es ¿dónde empieza el dogma de fe en la propia idiosincrasia haitiana, lo que ellos mismos creen que es real, que es ese contacto con los Iowa, y dónde empieza el mito y dónde empieza esa supuesta realidad? No, en realidad peligro ninguno. Yo he estado en muchas ceremonias de vudú. Hay 3 tipos de vudú, igual que, por ejemplo, en Cuba tú tienes la santería, tienes el palo mayombe y tienes los ñáñigos, el ñañiguismo, que son 3 formas diferentes de esa religión. En Haití tienes el vudú Congo, el vudú Rada, el vudú Congo y el vudú Petro. El vudú Petro sería el más duro en cuanto a sus ceremonias de ordenación, pero todas son religiones en las que se contemplan los sacrificios cruentos. ¿Qué peligro hay? Pues igual que si tú asistes a una ceremonia evangélica muy ultra y ves que la gente dice que cae poseída de repente, que empiezan a caer lenguas, que tienen como ataques epilépticos, pues eso pasa igual en Haití
cuando son cabalgados por los loas, por los dioses, ¿no? Por los espíritus del panteón. Pero no hay más peligro. Es cierto que como fluye, nosotros comulgamos con vino, ellos comulgan con ron. Y claro, cuando te metes unos chupitos de ron y estás durante horas con los tambores, los rítmicos de los tambores a sotor, llega un momento en que, ostras, como bien dices, la sugestión puede hacer que se te vaya la pinza. Los peligros reales están en las sociedades secretas. La religión, en Haití, como en todos los lugares del mundo, es sinónimo de poder. Los orichas, las mambos o los babalaos, o como todas las religiones del mundo, tienen mucho poder, pues como han tenido nuestros curas durante muchos años, o como tienen los imanes en el Islam, o en cualquier religión, ¿no? Y eso derivó en sociedades secretas en las que hay prácticas sobre las que se ha generado mucha literatura, como por ejemplo la zombificación, y los zombies existen, es real, pero no tiene nada que ver con algo sobrenatural, es una función química, es un veneno, el pudré, que es uno de esos conocimientos que se van pasando las sociedades secretas de unos a otros, pero para los haitianos, mientras los haitianos piensan que el bokor, el brujo, el hechicero vudú, tiene el poder de robarles el alma, en realidad lo que ocurre es que fabrican con unas toxinas un anestésico muy potente que baja tanto el ritmo cardiorrespiratorio que hace que les entierren vivos, que les den por muertos, ¿no? Eso es. O sea, que eso sí es un peligro. De hecho, en los viajes que nosotros hicimos a Haití, contratamos un seguro de vida especial por el que si por alguna razón, en teoría, moríamos en Haití, que no se autorizase a hacer autopsia ni hostias, que se castigasen los cuerpos inmediatamente, por si acaso. Pero fuera de eso, es una religión alegre, es una religión luminosa, es la religión de un pueblo que ha sido esclavo y maltratado mucho tiempo, y que se mantiene muy fiel a sus raíces africanas. Eso es lo que a los hombres blancos nos impresiona y nos asusta un poco. Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. Pues yo creo que al final, Manu, por desgracia siempre jugamos con la misma piedra en el camino, que es la desinformación, el sensacionalismo barato de atribuir a estas cosas pues elementos, pues eso, ¿no?, sobrenaturales, místicos, todo que ha recogido la gran pantalla, el 35 milímetros, como aquella película tan famosa, La serpiente y el arcoíris, que me imagino que habrás visto también como yo cientos de veces. Además que mira, La serpiente y el arcoíris está basada en una tesis doctoral correcto, de un etnobiólogo de la Universidad de Harvard, creo, Dwight Davis, que fue uno de los que consiguió hacer el análisis químico del pudré, del polvo zombie, ¿no? Y está basada en una investigación extraordinaria, pero claro, la película es una película, y una religión tan desconocida y tan secreta y tan incomprensible a veces para los blancos occidentales como el vudú o como cualquier otra religión sincrética, hace que dé mucho juego para los guionistas y que al final lo que recibamos normalmente sea más ficción que realidad. Correcto. La verdad es que cuando uno revisa la historia, Manu, de esta revolución esclava, pues se echa las manos a la cabeza, porque, bueno, si no lo sabes te lo comento, pero la línea editorial que decíamos antes de esta Santa Casa no es otra que la del terror, venga de donde venga y del contexto que sea del cine o de la novela, que es lo que generalmente tocamos aquí, novelistas, ensayistas. Te diré que con frecuencia la realidad supera la ficción. No, claro. Porque la historia de Haití, cuando si tú te adentras en personajes como François Duvalier, que fue el presidente de Haití, luego vivió, que fue su hijo, y él montó una policía política, digamos, que eran los tontos macuts, que utilizaban precisamente todas las prácticas del vudú y utilizaban a los bokor, las sociedades secretas, para mantener un régimen de terror que queda reflejado en parte en la película La serpiente y el arcoíris, el poder que tenía la policía y el ejército sobre el pueblo, en base al terror que sembraban precisamente con la religión vudú mal utilizada en aquel caso, ¿no? Pero un poco con lo que hicimos los cristianos con la Santa Inquisición, que también sembramos el terror y cualquier ficción se queda corta comparada con la historia real. Sí, porque yo, como te decía, revisando algunos datos, las barbaridades, macho, que he podido leer de tortura, mutilación, latigazos. Me recordó mucho, permíteme que haga el inciso, Manu,
a uno de tus cuadernos de campo en el que tocabas el tema de las meigas, aquellas barbaridades que se les hacía a estas pobres mujeres para que terminaran confesando lo que no eran, porque les iba la vida en ello, ¿no? Quizás también estas pobres gentes pasaron lo mismo, ¿no? Sí, es cierto que en todas las religiones, en todas, sin excepción, y desde luego el cristianismo tiene mucho que callar en ese sentido, han existido radicales que llevan lo que debería ser una creencia que dé consuelo, que eso es la esencia de la religión, dar consuelo al pueblo, pues precisamente por ese componente de poder que tiene ser un líder religioso en cualquier comunidad, digamos que se les va un poco la pinza, ¿no? Y han existido grupos de la misma forma que el Islam no tiene nada que ver con el terrorismo islamista, o que el cristianismo no tiene nada que ver con el Ku Klux Klan o con la Santa Inquisición. En el vudú, sobre todo en el vudú petro, han existido plantes, han existido sociedades secretas que han ido mucho más allá en sus ceremonias que los sacrificios de animales. Y yo recuerdo una anécdota que nos contaba el doctor Blázquez, que fue cónsul de España en Haití muchos años, que tiene unos trabajos magníficos, como él había tenido que ir a declarar a un juicio por asesinato, y al entrar en la sala estaba como prueba, allí en la sala, una ganga. La ganga es el caldero, un caldero que se usan los rituales, que en lugar de tener restos de animales, lo que tenía era restos humanos, de sacrificios humanos que se habían hecho, ¿no? Y eso es lo que puede inspirar mucha literatura de terror, pero no hace justicia a la religión vudú, que es mucho más luminosa y mucho más natural en su contexto, que es cristiano, que ese tipo de grupos radicales que han hecho barbaridades. Eso ha pasado también con los Abacuá en Cuba, ha pasado, en toda la crónica negra española está llena de casos de asesinatos que se han cometido en el nombre de Dios. Al final no es una excepción, es una norma, por desgracia. Y la historia, como tú decías, pues está llena de estos ejemplos. Pues Manu, no te voy a quitar más tiempo, querido amigo, porque sé que vas con mil cosas. Te mando un abrazo fuertísimo desde Valencia y hoy a ver si nos vemos. Ay, ojalá. A ver si nos vemos. Mejor estar cara a cara que por teléfono. Pues un abrazo muy fuerte, querido amigo. Un abrazo, muchísimas gracias. Chao, Manu. Contacta con nosotros a través de nuestro correo electrónico lateclamuerta@outlook.es, o si lo prefieres directamente a través de Instagram o iVoox. Ahora sí que podemos decir no adiós, sino hasta la semana que viene. Espero que hayáis disfrutado como yo, aunque suena tópico decirlo, del programa de hoy, y tan solo pediros una cosa antes de irme a dormir. Por favor, es muy importante para un servidor y para las personas que hacemos este espacio de podcast que nos dejéis vuestros comentarios, que compartáis vuestras impresiones, para bien o para mal, sin perder las formas, eso sí, porque es ahí de donde nosotros podemos aprender y mejorar cada día, e incluso, llegados al caso, nos planteéis, si os parece bien, posibles temas de los que queráis hablar o que queréis que se traten aquí, libros o lo que os dé la gana. Os dejamos, como de costumbre, con la sección de nuestro queridísimo Miguel Ángel Plana, Mensajes de Ultratumba. Abrazos y besos. Chao. ¿Es que no oyes el maldito teléfono, jodido gordiflán del demonio? Sí, ya lo oigo, saco de huesos y no pienso cogerlo. Maldita sea, contesta de una jodida vez, porque seguro que voy a ir ahí y te voy a dar una patada en ese culo putrefacto que tienes. Te aseguro, maldita vieja, que no pienso mover el trasero de la mecedora. Muéstrate que darás si no descuelgas de una vez. Te daré tal puntapié en tus posaderas que te harán de adorno de Navidad la bufanda.
Saltará el contestador, ¿de acuerdo? Así que, ¿por qué no te callas y desapareces de una maldita vez? ¡Viejo ceboso! ¡Joder con la vieja! El film del que hablamos hoy en Mensajes de Ultratumba hay que ubicarlo en el contexto que le corresponde. Engendro Mecánico debe de ser contemplada como una de las películas emblemáticas de la ciencia ficción más alucinada de aquella década de los 70, que hundía sus raíces en la pura psicodelia y que empezaba a buscar una determinada filosofía New Age que empezaba a nacer a raíz del movimiento hippie y que conecta directamente con la idea de que es posible y, por supuesto, está próximo la aparición de ese nuevo hombre, de ese superhombre nietzscheano que adquiere una nueva dimensión al entrar en contacto con una entidad superior, que tal vez pudiera ser el monolito o una computadora con vida propia. El argumento nos cuenta cómo Susan Harris está sola en casa cuando de repente la puerta se cierra con llave, las ventanas se bloquean, el teléfono deja de funcionar y Susan, esposa de un genio científico, se da cuenta muy pronto de que ha sido atrapada por un intruso, pero que no es humano, es un ordenador llamado Proteus, un cerebro artificial diseñado por su esposo, que convive con ellos y que ha aprendido a razonar y que quiere descendencia. Y si la hembra es la bella Julie Christie, pues la casa domótica se nos va a poner muy, muy, muy alterada.